Comenzamos con el primer bloque de vida y estética. Leslie, vamos a estar hablando de un tema que ya me asustaste, porque lo presentaste y dijiste que empieza a partir de los 28, 30 años. Relleno de ojeras. ¿Tan chico ya hay que prestar atención? En realidad te voy a decir. Sí. Las ojeras, hay dos tipos de ojeras distintas. Bien. Están las ojeras simplemente pigmentadas, que suelen ser de origen étnico. Sí. Hay gente muy joven, de origen étnico, de piel mate, con ojeras incluso alrededor de los ojos que parecen un mapache. Sí. Pero a partir de los 28, 30 años, en el proceso de envejecimiento, dentro de las 3D, aparece la deflación. Y la deflación es la pérdida de grasa, músculo y hueso. Y a la altura del párpado inferior, lo primero que se pierde es la grasa subcutánea profunda, después la grasa superficial, y el ojo se hunde y se forma un surco acá. Eso es lo que nosotros vemos como con un color más oscuro. ¿Qué es eso más oscuro? Claro, el color más oscuro, ¿por qué es? Porque la piel del párpado es la más fina del cuerpo y como se va la grasa, la piel se va pegando contra el plano profundo, el músculo y el hueso, y se transparentan los vasos sanguíneos. Por eso es ese color violáceo. Por eso los ingleses le llaman blue circles, así, círculos azules. Claro. Bueno, exactamente. Entonces, para mejorar las ojeras deprimidas y pigmentadas, hay que rellenarlas con ácido hialurónico. Sí o sí. Digamos, como siempre, en estética no es obligatorio, pero la indicación médica es el relleno de ojeras. Bien. Esa es la indicación médica. El paciente podrá querer o no, pero yo como médico tengo que dar una indicación médica y un diagnóstico. Exacto. Entonces, para dar una explicación mucho mejor que mis palabras, lo traje a... Nos visita hoy Javier Clemente. Gracias, Javier, por venir. Gracias por invitarme. Un placer que esté acá. Y esto porque es muy importante que el paciente cuente su experiencia, qué fue lo que te llamó la atención por primera vez para verlo al doctor, lo que fue la primera visita, ¿no, Leslie? Sí, además en Javier hicimos dos rellenos muy interesantes, que fue ojeras, trabajando sobre el hueso cigomático, pero además le hicimos un relleno de la frente. ¿La frente? Ese fue el mejor. Ese fue el mejor, dice, le encantó, Que muy bien. Pocas veces se hace, porque no todo el mundo sabe hacerlo y porque además no hay pacientes, habitualmente son los hombres a quienes hay que rellenar la frente. ¿Por qué? Porque tienen la piel más gruesa y porque tienen una estructura de la dermis y de los surcos frontales. Ahora me surge, ¿en qué momentos vos te das cuenta que necesita rellenarse la frente? Apenas lo veo. Muy bien. Fue así. A un golpe de vista te diste cuenta que te aplica para relleno. Apenas lo veo. Sí, apenas lo veo. Por eso es tan importante estar atento a la consulta médica, porque uno en esa consulta médica ve todo. Y si no lo viste, hiciste un mal diagnóstico. Claro. Subdiagnosticaste, ¿entendés? Muy bien. Entonces, contanos. La verdad yo fui por otro tipo de relleno. Uno ve cosas en Instagram y dije, bueno, voy a hablar con el doctor, voy a ver qué me puedo hacer. Y me dice, apenas le digo, yo quiero un relleno mandibular, y él me dice, ojeras. Por eso es importante. Entraste por una cosa y él me encanta. Por eso es importante dejarlos que ellos nos evalúen, ¿no? Porque dijo, ojeras es lo primero y te va a dar te va a rejuvenecer muchísimo la mirada, entonces... Fuimos para ese lado, para el relleno de ojeras. No solamente rejuvenecer, porque no siempre uno quiere rejuvenecer. Vos sos una persona joven, pero está el otro aspecto que es el embellecimiento. Entonces uno puede embellecer o mejorar estéticamente la cara de un paciente. Sí, y el rejuvenecimiento va a ser secundario. Claro. O sea, viene
como consecuencia de la armonización de la cara. Bien. ¿Qué fue en el caso de él, qué fue, Leslie, lo que se le hizo de relleno de ojeras? Mira, lo primero que le hicimos fue toxina botulínica, porque tenía arrugas de expresión, frente, entrecejo y patas de gallo, como hacemos siempre. Con ese resultado ya le había mejorado también la arruga central de la frente. Claro. Pero él además tenía un agujero acá en el centro de la frente, y lo van a ver en la foto. Muy bien. Y las ojeras hundidas. Entonces, cuando uno habla de las ojeras, y si uno dice, ¿dónde empiezan las ojeras? Las ojeras empiezan acá. ¿Cómo hay? Acá empiezan las ojeras porque el proceso de deflación empieza de arriba para abajo. Empieza acá, empieza acá. ¿Eso qué serían los pómulos, esta parte? ¿O más atrás? El pómulo es esta parte de acá. Bien. Este es un poco más atrás. Bien. Y que según los códigos médicos se llama CK1. CK1 y CK2, y entonces uno deposita un producto denso que va a sostener, o sea, rellenando de acá para atrás, uno no rellena, uno sostiene. Bien. Y cuando tenés que proyectar un poco la ojera hundida, que le da ese aspecto de cansancio, ahí uno usa un hialurónico más suave. Muy Contanos tu experiencia. La verdad que lo primero fue diferente. Pensé que iba a inyectar directamente en la ojera, pero lo trabajó, lo abordó desde abajo no sé, yo lo digo desde abajo del pómulo, no sé, vos me dirás. Y lo trabajó así. Porque en forma desde acá de se abanico. empieza, digamos, acá se hace un puntito y se entra con la cánula y con el otro dedo tocas un de protección y uno hace un abanico porque además la ojera se forma y se cae esta parte del pómulo que sostiene. Es verdad. Entonces uno tiene que evaluar toda la cara y pensar qué le pasó a ese paciente. No decir, ay doctor, yo quiero rellenar las ojeras, venga, relleno de ojeras. No es así. No es así, exactamente. Usted tiene tal cosa y por lo que usted tiene hay que hacer tal cosa. O sea, no es lo que el paciente quiere, sino lo que el paciente necesita. Porque muchas veces, es lo que vos decís, Leslie, son muchos tratamientos combinados, según el ojo del que sabe, en este caso vos, que lo viste entrar, y él, fíjate que entraba por algo que nada tenía que ver con el verdadero problema que tenía. Contame vos cuando viste el cambio, cuando tuviste el espejo adelante y te fuiste viendo, y con el tiempo, ¿no? Porque hay muchos cambios, Leslie, que va pasando el tiempo y va mejorando. Por supuesto. Bueno, Leslie me hizo primero un lado y me permitió ver con el espejo el cambio. O sea, fue una locura, porque era muy natural, pero se notaba demasiado. Y me encantó. Así que tiene un mínimo dolor, pero es totalmente tolerable. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Y aparte es rápido el proceso. Eso también es bueno. Tarda más el efecto de la anestesia en crema que el procedimiento en sí. Y tenemos unas fotos para mostrar en el cual vamos a ver. Vamos a compartir. No solamente las ojeras, sino las ojeras y en la depresión que tenía en la frente. A ver. Y ahí tenemos, yo me voy a parar. Ese es el hueco del que vos hablabas, Leslie, en el medio de la frente, ¿no? Este hueco de acá. Muy bien, ya después. Este hueco de acá, pero es que se ve, lo ves entrar y decís, acá tienes el estigma. Se ve. ¿Entendés? Sí. Y fíjate cómo el relleno es una cosa tan natural que no se nota. No. Lo mismo que las ojeras, no se notan. Fíjate acá, esto se llama surco o valle lagrimal. Sí. Y mira acá cómo se suavizó. Muchísimo. Y es increíble, Leslie, porque si vos no lo mostrás con el dedo, no es te das imperceptible. Cuenta. Vamos a ver algún 3/4 de perfil, porque es muy interesante el 3/4 de perfil en este paciente, que es donde se ve también el rejuvenecimiento, ¿no? El hueco, su ojera, el hueco en la parte lateral del ojo. Y fíjate cómo esto se atenuó. Y no le alteró para nada la mirada. El hueco se mejoró y tenemos el otro 3/4 perfil, creo. ¿Cómo se ve el cambio? Ahí está. Son cosas sutiles. No se tiene que notar. Si vos no le decís me rellené las ojeras, no tienen que saberlo. No solamente mejoró el valle lagrimal, sino esta franja que estaba cayendo sobre el surco nasolabial, por efecto de relleno, se levantó. Se levanta. Por eso todo lo que uno rellene arriba impacta abajo.
Claro, que muchas veces a los pacientes les cuesta entenderlo, porque vienen por un supuesto problema acá y vos le explicás acá. Lo que pasa, el tema es así. Vienen por el resultado Claro. o por el efecto que generó la deflación, que se ve acá, pero el origen es acá. Y yo empiezo por el origen, claro, no por el resultado. ¿Entendés? Me encantó. Entonces, este por tema, eso es tan importante aclarárselo al paciente. Porque si el paciente no sabe por qué le vas a hacer tal o cual procedimiento, es lo mismo decir ácido hialurónico, toxina botulínica o barro del Piamonte. Exactamente. Bueno, me encantó este tema. La verdad que un tema más que apasionante. Muchísimas gracias por haber venido. Javier, gracias por venir. Sí, dar tu testimonio, que es tan, pero tan importante. Si les parece, vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más vida y estética. No se vayan.